Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Hermanos, sabemos que hoy en día, y desde hace varios años, está muy en boga este tema de la crianza bíblica. Pero yo creo que para uno hablar de un tema, debemos por lo menos partir de una definición básica y sobre esa definición pues ir construyendo el tema. Así que la primera pregunta que quisiera hacerles es ¿cómo podemos definir la crianza bíblica? Cualquiera de los dos que quiera iniciar. ¿Cómo podemos definir? Vamos a darle la prioridad A la visita. Sí. Benja, no me tire con la de mito. Digo, con la de verdad, tírame con la de mito. Bueno, cuando Josué me invitó, no me dijo que íbamos a ser dos, que íbamos a estar, pero me alegra estar con Benja, aquí al lado. Sí, un buen soporte aquí. Pensaba que éramos como 5 o 6, porque aquí hay muchos que pueden hablar bastante. Pero nada, le agradezco la invitación. Crianza bíblica, ¿no, verdad? Criar es, usando un poquito del griego, es alimentar, es la idea, viene de alimentar y sería el término literal, pero yéndose un poquito más a lo que es alimentar, hay que involucrar todos los elementos que forman parte de ese alimentar. Es dar forma, fortalecer, es entrenar, sustentar. Entonces, cuando aplicamos el término a los hijos, es enseñarle, o sea, alimentarlos de manera tal que ellos puedan andar y manejarse en cuanto a lo que es su conducta. Entonces, cuando aplicamos eso a la Biblia, o sea, crianza bíblica, tendríamos necesariamente que ir a la palabra de Dios y ver allí cómo es que el Señor ha revelado a través de su palabra lo que es la crianza. Y hay en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un capítulo y un versículo, o sea, el capítulo 6, versículo 4, que dice, hablando a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, es decir, darle forma, ayudarles a que ellos puedan, con el alimento, claro está, de la palabra de Dios, a que ellos puedan manejar su conducta, criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que criar de forma bíblica, conforme a lo que Dios demanda, es precisamente eso, o sea, darle forma a nuestros hijos de manera tal que su conducta, en la medida que vayan creciendo, se vaya adecuando a lo que es el plan de Dios, a lo que es la voluntad de Dios. De manera tal que cuando ya yo tenga la capacidad para tomar decisiones, pues sin lugar a dudas, que decidan por lo correcto, que es guiarse y conducirse conforme al plan de Dios que Él tiene para todos y cada uno de sus hijos. Amén. Benjamín. Bueno, cuando se habla de criar, yo recuerdo cuando yo tenía como 7 años, mi papá me llevó donde mi madrina, Guananico. Y cuando salimos de allá en la tarde, mi madrina agarró una pollita chiquitita y me dijo, tómala para que la críe. Esa pollita se crió, yo la crié, pero ella no se crió sola. Lo primero es que yo tenía que alimentarla, como dice el hermano Ernesto. Yo tenía que echarle maíz. Lo segundo es que yo tenía que cuidarla porque se me podía perder. Yo tenía que estar atenta a esa pollita. Es decir, que la crianza no es solamente tener algo, en este caso los hijos, tener los hijos
y ya. Alguien dijo que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y usted oye muchos adultos que dicen, ese es mi papá porque ese fue el que me crió. El que lo engendró yo ni lo conozco. Pero ellos dicen, ese fue el que me crió. Entonces, la crianza implica alimento, cuidado, velar por esa criatura que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque déjeme decirle que los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios. Él pone ese tesoro en nuestras manos. Y en los Salmos, el Salmo 127 habla de que herencia de Jehová son los hijos. Es decir, que usted está cuidando una herencia de Jehová, de Dios. Y es una gran responsabilidad cuando Dios pone en su mano y le dice, mire ese niño, críamelo para mí. Entonces ahí podemos definir la palabra crianza bíblica, donde el alimento que nosotros le damos es la palabra de Dios a esos hijos. Y así ellos van a crecer en el camino del Señor. Amén. Ernesto mencionaba muy puntualmente de que criar tiene que ver con sustentar, con dar forma a medida de que el hijo o la niña va creciendo. Y usted mencionaba, Benjamín, de que ciertamente como dice el refrán, de que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, juntando esos dos conceptos que ustedes decían, dentro de una familia, de un matrimonio, de una familia estable, que es el propósito, el ideal de Dios, ¿cuáles deben ser los roles de mamá y papá dentro de esta formación bíblica, de esta crianza bíblica de los hijos? Bueno, el rol como padre y como madre, como dije antes, es asumir ese reto que Dios pone en nuestras manos y cumplirlo al pie de la letra. Sobre todo, hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Desde pequeño, desde que están en el vientre de su madre. Porque cuando un niño viene a este mundo, viene como si fuera una hoja en blanco. Entonces, el rol del padre es como el rol del profesor cuando el niño llega al colegio. Es enseñarle y inculcarle todo lo que Dios ha mandado en su palabra. El profesor, cuando el niño llega, comienza a darle los primeros pasos. Y así el niño va aprendiendo y llenando esa hoja que viene en blanco de las cosas buenas. Entonces, nuestro rol como padre, yo entiendo que es primeramente darle la prioridad de enseñarle la palabra de Dios desde pequeño. Amén. Ernesto. Sí, muy bien, Benjamín. Qué bueno tenerte al lado mío. Los roles, aunque pudiesen estar divididos por cualidades y características particulares que Dios ha dado tanto al papá como a la mamá, pero en sentido general es responsabilidad de ambos, como señala Benjamín, el darle forma a los hijos. O sea, ambos tienen que cuidar de que con las cualidades y características particulares tanto del hombre como de la mujer, esa combinación de esas cosas que fueron diseñadas por Dios para que fuese así, no es de que hombre con hombre o mujer con mujer, un hombre, un esposo y una esposa. O sea, esa combinación de esas cosas, de esas cualidades muy particulares que Dios nos ha dado a los hombres y a las mujeres, son las que combinadas y trabajando ambos en la misma dirección, en el caso de la crianza bíblica, en la dirección de darle forma a esa herencia que no es nuestra, es de Jehová,
O sea, herencia de Jehová, posesión de Jehová son los hijos. Cosa de estima, dice el Salmo 127, el fruto del vientre. O sea, lo que Dios coloca en el hogar, eso, los hijos, en ese hogar que viene diseñado. O sea, la familia es un diseño de Dios. Dios, todo su plan fue estructurado alrededor de la familia, o sea, el matrimonio, la pareja, o sea, un hombre y una mujer, y eso, procrear, o sea, engendrar hijos. Y ese plan que viene diseñado por Dios, lo vemos desde Génesis, del principio, o sea, todo ese diseño, cómo Dios hace un zoom. Yo no sé si ustedes lo han visto, en el primer versículo Dios hace un zoom increíble, de todo el universo a la tierra. Lo que es un zoom. Un zoom es eso es la tecnología, sí. Eso es un acercamiento del universo, de todo lo que es el universo, la inmensidad del universo, la vastedad del universo, que es imposible imaginarlo. Todo lo que ha sido creado por Dios, de repente se enfoca en la tierra. Y entonces empieza Dios, en Génesis 1:1, o sea, empieza Dios a dar detalles de cómo va dándole forma a la tierra, que Él le da su nombre y todo. Y cómo va creando la atmósfera, cómo va ubicando la tierra, el mar, después crea las plantas, cómo va organizando el hogar con todo lujo de detalle. Es Dios organizando todo el hogar para esa pareja, para llegar al final a Adán y Eva. O sea, luego de toda la tierra, los animales, viene y ubica esa pareja en un lugar especial diseñado también por Él en el jardín del Edén. Entonces, todo eso dándole forma a lo que habría de ser el hogar de la corona de su creación, el hombre y la mujer. Entonces, todo ello para procrear y crear, o sea, si el único de toda la criatura, el único semejante, a imagen y semejanza de Dios, que a través de la familia pudiese ir poblando lo que iba a ser la tierra. Y es a través de la familia, o sea, que Él va estructurando su plan. Claro está, entra el pecado y deshace ese plan, o sea, detiene por momentáneamente ese plan de Dios a través de la familia. O sea, poblar la tierra, o sea, organizarla, someterla, sujuzgarla. O sea, todo ese plan, vamos viendo cómo detalle por detalle lo va organizando Dios. Entonces al hombre y a la mujer le da a los padres, al matrimonio, dentro del matrimonio, la procreación de los hijos, le da un papel a jugar a cada uno. Le dice muy específicamente en el Salmo 127, ¿no? O sea, que herencia de Jehová son esos hijos, no le pertenecen a la pareja, le pertenecen a Dios, pero momentáneamente lo ha puesto bajo la responsabilidad de ellos, para que ellos formen a esa criatura que ha puesto en su seno, de manera tal que al momento ya de que cuando pueda tomar sus decisiones, tome la decisión correcta, que es seguir lo que es la voluntad de Dios. O sea, uno ve todo eso y uno dice, bueno, hay que hacer un buen trabajo como pareja, como matrimonio, para que verdaderamente el resultado sea el esperado por parte de Dios. Al entrar en pecado, indudablemente que es una tarea de estima, como dice, esa cosa de estima es esa criatura que Dios ha puesto en el seno de ese hogar que ha formado a través de esa pareja. O sea que es una gran responsabilidad que debemos entender, que nos ha puesto Dios para que el resultado sea al final de manera tal que le glorifique a Él. Sí, es bueno también señalar que ese rol que va a desempeñar cada padre debe estar apegado al patrón de Dios, porque muchas veces los padres juegan un rol en contra del papel del diseño de Dios. Entonces, los padres, especialmente los padres cristianos, deben guiarse por la palabra para así jugar ese papel. Como decía Ernesto, es ponerse de acuerdo
Porque en la crianza de los hijos, los padres muchas veces cometen el error de delegar funciones uno a otro que no le corresponde. Por ejemplo, el niño le dice al padre que quiere un permiso y el padre le dice, habla con tu mamá, porque la mamá hay que dar los permisos, aquí esa es la que manda. Entonces, bíblicamente, nosotros los padres estamos llamados a ser cabeza del hogar y ese rol usted no puede delegárselo a la madre o a la esposa. Claro está, debe haber un acuerdo de comunicación para que no hayan choque, no hayan roce. Tampoco es que el padre es un dictador en la casa, que lo que él dice, si no, vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo. Si la mamá sabe que aunque ella puede dar el permiso, pero tiene que haber el aval del padre, pues puede funcionar mejor. Pero siempre tomando en cuenta de que el padre es quien lleva la regla, quien es la cabeza del hogar, por lo tanto no debe delegarlo en la madre. Sí, exacto. El padre traza las pautas, como bien señala Benjamín. Ese es el rol que Dios le ha dado. O sea, en la creación, como vemos, a Dios le da ciertas responsabilidades a Adán que no se las da a Eva. Y antes del pecado todo funcionaba bien, o sea, Eva entendía perfectamente y no había conflicto en cuál era el rol que le correspondía jugar a Adán y no había conflicto de parte de ella. El pecado es que trastorna todas las cosas. En Deuteronomio 6, versos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y la atarás. O sea, Dios le dice a Israel, su pueblo, con el que empieza, cómo debía funcionar dentro del hogar esos roles. En el caso del hombre, que es el que está aquí dándole un papel importante que tiene que entender, él es el modelo, pero debemos verlo en conjunto, o sea, la mujer también jugando su rol. El modelo para que los hijos luego repitan eso mismo, sin conflicto, sin problema, es esa pareja, la combinación de esa pareja, pero fundamentalmente el hombre como cabeza del hogar. Tú, o sea, dice el Señor al hombre, estará sobre, o sea, la palabra de Dios tiene que estar primero en el corazón de los padres. O sea, ambos tienen que ser creyentes. Por eso el matrimonio está concebido para que sean, además de todas las otras características, o sea, creyentes, para que ambos puedan jugar bien ese papel. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón de los padres. Y deben repetírselos. De todos sabemos que para que algo se quede en la mente del muchacho, no basta con decírselo una vez, hay que estarle repitiendo la cosa una y otra vez. O sea, hay que vigilar esas cosas. O sea, no solamente modelarlo, o sea, que él lo vea y no haya conflicto en él entre lo que le estamos diciendo y lo que él ve dentro del hogar, sino que hay que repetírselo al muchacho. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. O sea, la palabra de Dios hay que hablársela. Hay que comunicársela con palabras, además de con la conducta, también con palabras y asegurarnos de que lo está entendiendo. Y esa continua repetición y presentárselo en todo lugar y en todo momento, para que el muchacho vaya asimilando, o la muchacha, el joven o la joven, los hijos, vayan asimilando estas verdades de manera tal que queden bien grabadas en su mente y en su corazón. Pero hay que modelarlo, hay que hablarlo, hay que repetírselo una y otra vez. Las cosas concernientes a Dios y su palabra, porque esta estructura es, como bien también señalaba Benjamín, es para que el joven y la joven crezcan ya conociendo al Señor desde bien temprano en su edad. Amén. Ustedes mencionaban algo muy importante, enseñar la palabra desde temprano. Quisiera que nos compartieran, ustedes que
hemos visto que por la gracia del Señor han sido buenos padres, que ustedes nos compartieran qué técnicas ustedes de manera particular usaron para con sus hijos, para enseñarles la palabra de Dios y a su vez enseñarles a amar la iglesia, su iglesia local, la iglesia en que se congregan. Si pudieran decirnos qué técnica les funcionó, porque sabemos que cada familia puede usar técnicas diferentes de enseñanza. Sí, no hay un manual, un patrón que diga desde que el niño nace, usted comienza así, así, así. Sino que cada quien tiene su forma que le funciona, a otro no le funciona. Pero en sentido general, lo primero es que el niño debe ir conociendo y amando a Dios sobre todas las cosas. Enseñarle a amar a Dios. Si ama a Dios, va a amar la iglesia. Porque de nada sirve que usted obligue al niño, tiene que ir para la iglesia, vamos para la iglesia. Y otra vez, cuando son 2 cultos, y vamos a volver otra vez. Pero si el niño ama a Dios, él mismo va a decir, ¿y cuándo vamos para la iglesia? Y qué bueno, me gusta la iglesia, porque los niños lo que aman, eso desean. Entonces, lo primero es enseñarle a amar a Dios. ¿Cómo usted le enseña a amar a Dios? Hablándole de Dios, de las cosas buenas de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios tiene para los niños. Yo recuerdo que cuando uno de los niños míos estaba pequeño, pequeñito, yo acostumbraba a leerle un libro de historia bíblica. Cuando se iba a acostar, nos metíamos dentro del moquitero, en la cama. Pues ese niño buscaba el libro y vamos a la lectura, porque a él le gustaba oír la historia bíblica. Y cuando estaba enfermo decía, papi, vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios para que me sane. Entonces, de esa manera uno le va inculcando al niño el deseo de buscar de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, pues, modelándole con nuestro ejemplo, porque lo que el niño ve, eso imita. Ustedes han escuchado la frase o la historia del niño que iba caminando detrás de sus padres. Iban por un sitio peligroso y el padre le dice, hijo, ten cuidado donde tú pisas. Y el hijo le dijo, no, padre, yo no tengo que tener cuidado porque yo piso donde tú pisas. Usted va marcando el ejemplo a ese niño que viene subiendo. Por ejemplo, mis padres fueron un modelo para nosotros. Y ellos nos modelaron el evangelio desde pequeño. Desde que nosotros comenzamos a tener conocimiento, lo que veíamos en nuestra casa era la palabra de Dios, pero también modelada por nuestros padres. Y tanto así que ese mismo patrón uno lo ha replicado en la crianza de nuestros hijos. Y créame que el Señor se glorifica cuando nosotros podemos modelar a Cristo en nuestra familia. Cuando nosotros nos empeñamos en que nuestros hijos aprendan y busquen de Dios en su temprana edad. Es decir, que eso es lo esencial. Modelar a Cristo y enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. No hay mayor bien que uno pueda dejar en la vida de nuestros hijos que el que ellos vean que no hay distorsión entre lo que decimos y lo que hacemos. Si ellos ven diferencia entre una cosa y otra, óigame, están diseñados para detectar rápido, desde bien temprana edad, esa diferencia. Si ellos ven que las cosas van combinadas, a que van bien, lo que uno dice con lo que uno hace, ellos, porque su naturaleza es
inclinada al mal, o sea, vienen dañados de fábrica. Entonces hay que trabajar temprano con ellos. Y uno como pareja tiene que combinarse, asegurarse de que uno está como matrimonio bien sólido en la palabra de Dios para que pueda realmente esa unión ser de beneficio y bendición para los hijos que el Señor ponga bajo nuestra responsabilidad. Entonces, en el caso nuestro, nos dimos cuenta de que cuando uno le canta, aún en la barriga, o sea, aún en el vientre, usted le canta al niño y él, o sea, va percibiendo cosas, o sea, se siente como está el estado de la madre y aún del medio que les rodea, ellos lo perciben. Entonces, si el ambiente es adecuado, es correcto, el niño lo percibe, o sea, aún en el vientre. Entonces, a nosotros, a los hijos nuestros, le cantábamos coros, himnos, desde el vientre. Y bueno, los tres son músicos, o sea, están involucrados con la música. Yo no sé si eso tiene... influyó. Sí, influyó, pero óigame, hay que tomarlo en cuenta, o sea, es algo para tomar en cuenta, o sea, le gustó la música y entonan desde temprano, o sea, tienen buen oído para la música. O sea, a los hijos hay que irlo instruyendo, formando, dándole forma, desde un antes de concebirlo. Porque si usted entiende que el matrimonio es para toda la vida, o sea, es esa pareja que usted va a formar, es tal cual como, o sea, y la forma, tal cual como la diseñó Dios. Todas las demás cosas van a ir funcionando como una cadena y en beneficio del plan de Dios, del plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, trabajemos temprano con lo que va a ser los hijos que el Señor va a poner en nuestro hogar. Hijos que tenemos que saber que por un tiempo es herencia de Jehová. Va a llegar un momento en que se van a ir. Entonces, en ese tiempo que el Señor nos lo da, hagamos todo lo que haya que hacer, todo lo necesario que haya que hacer para que las cosas vayan acorde al plan que diseñó Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Hagamos los sacrificios que haya que hacer, de tiempo, de trabajo, de oportunidades, para que ese plan funcione adecuadamente. Yo sé que el tiempo está muy difícil, que tanto la pareja, o sea, el hombre y la mujer tienen que trabajar, pero aún con todas esas dificultades, vayamos organizándonos temprano, antes de que vengan los hijos, para que haya el tiempo adecuado que hay que dedicarle a la formación del carácter de nuestros hijos en la palabra de Dios. Empecemos nosotros. Acuérdense que primero nosotros, lo que tenemos que conocer y aceptar todo lo que Dios enseña en su palabra. Y luego podamos transmitir esas mismas cosas a nuestros hijos de la manera adecuada. Mira, parece que lo que dice Ernesto funciona cuando le cantan a los niños en el vientre que están. Porque yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos, Madel y yo, mi oración era que yo quería tener un hijo varón, el primero. Y el Señor me dio esa bendición. Cuando Benjamincito nació, lo primero que yo le colgué en la cuna fue una guitarra. Porque yo quería que fuera un músico. Y yo recuerdo que desde pequeñito, aún él todavía no alcanzaba la guitarra. Pero ya él tenía ese anhelo por la guitarra. Y ustedes ven hoy el resultado. Que Benjamincito es un músico completo, Benjamincito toca de todo. Y es así. Si usted desde pequeño le instruye la palabra al niño, la Biblia no se equivoca. Dios no se equivoca. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Comience desde el vientre a proponerse, instruir ese niño para Dios. Como hizo Ana, que lo dedicó para Dios. Hoy en día los padres se empeñan por tener hijos profesionales, hijos peloteros, que no es malo.
hijos que sean grandes en la sociedad, pero no nos empeñamos de que sean hijos cristianos, que sean hijos obedientes a la palabra, que conozcan a Dios. Y eso debe ser lo principal en una familia cristiana, que sus hijos puedan llegar al conocimiento de la verdad por medio del modelo de nosotros como padres. Amén, amén. El tiempo sigue avanzando y tenemos varias preguntitas bien importantes aún que hacerles. El mundo de ayer no es el mundo de hoy. Muchas cosas han cambiado. De modo que me gustaría preguntarles, ¿qué ustedes entienden? ¿Cuáles son esos elementos, esas cosas que hoy en día están afectando para criar a nuestros hijos de una manera bíblica? Bueno, lo que está influenciando a la familia hoy en día es el mundo. El mundo como va. Hoy en día el mundo está totalmente depravado. Y si nosotros no tenemos cuidado con nuestros hijos pequeños, pues luego no vamos a tener buenos resultados. Por eso el énfasis en comenzar a llenar esa hoja en blanco temprano. Para cuando ellos salgan a ese mundo o se enfrenten a ese mundo, ya ellos tengan la base de la palabra de Dios. Y también nosotros ser vigilantes y cuidadosos con ellos. Por ejemplo, mis hijos nunca fueron a un cumpleaños de niños donde allí se iba a hacer baile, donde allí se iba a cantar reggaetón y ponían a los niños a bailar. Usted ve hoy en día que hacen los cumpleaños de los niños y lo primero que hay es un reggaetón y el niño cristiano ahí. No. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de cuidarlo de la influencia del mundo. De decirle ya cuando están grandecitos las cosas que no agradan a Dios y las cosas que agradan a Dios. Que cuando ellos dicen, papi, yo quiero ir para una fiestecita que tiene mi amiguita. No. Y no es que ellos van a vivir aislados. No es que van a ser de otro planeta. Pero esos muchachitos ni salen. No, es que usted tiene que cuidarlo de las garras de Satanás que está afuera, nada más para atraparlo. Mire, yo recuerdo que una vez, cuando Benjamincito estaba muchachón, él estudiaba en una escuela de inglés. Y él a veces usaba el teléfono que yo usaba. Un día, una tarde, me llega un mensajito. Y que el mensajito decía, ven que te estamos esperando aquí en la farmacia. Allá en la Ginebra. Cuando yo veo, es una niña que lo está invitando. Yo veo el mensaje primero. Él no sabe. Cuando él viene y revisa el teléfono, me dice, papi, voy a ir allí a la farmacia a juntarme con un amiguito mío de la escuela de inglés. Digo, no, usted no va para allá. Pero papi, se revolteó y zapateó y hasta lloró ¿pero cómo va a ser? Digo, le dije que no va para allá, pero ya yo sabía que era. Era una muchachita que lo estaba invitando. Y cuando vuelve y le pasa otro mensaje, le dice, mira, Palomo, tú no vas a venir. Para que usted vea, las niñas de hoy atrapan a los niños, los sonsacan. Y si los padres no tenemos cuidado de eso, no, es que el niño hay que darle su espacio. Es que el niño hay que para que socialice con los demás, porque ese niño no puede. No, usted no puede cambiar el patrón bíblico por el patrón del mundo. Usted tiene que seguir el patrón bíblico. Y ese niño es un tesoro que usted tiene en sus manos de Dios. Y si usted lo tira para el mundo, lo va a perder. Entonces, realmente no lo dejé ir. Aún yo no hubiese visto el mensaje. Usted tiene que ser cuidadoso cuando su niño le pide permiso. Y no ser tan fácil. Así anda a ver.
Él se sabe cuidar, ella se sabe cuidar. No, pregúntele, ¿quiénes van? ¿Dónde que van a estar? A tal hora tiene que estar aquí. Todo eso. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad como padre y cuidado a nuestro tesoro que Dios nos ha dado. Ernesto. Estamos viviendo, y ustedes han oído mucho el término de posmoderno, posmodernidad. Y a la verdad que criar en estos tiempos de posmodernidad es una tarea sumamente difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a nuestros hijos, fundamentalmente, porque estos tiempos lo que están enfocados es precisamente en deshacer la familia. O sea, si ustedes se fijan en todo lo que hay en la palestra del día de hoy, apunta a destruir la familia, porque es quien gobierna, quien está detrás de todo este sistema que gobierna este mundo, no es más ni menos que Satanás. Entonces, toda esa terminología de lo que real y efectivamente habla, conforme a la cosmovisión bíblica, es de apostasía, o sea, el abandono de la fe. Satanás sabe que mientras no saque la palabra de Dios, todo lo relacionado con Dios, del corazón y la mente del hombre, no va a poder tener control absoluto. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, él sabe que tiene un impedimento, tiene un obstáculo para sus planes. Entonces, todo esto que estamos ahora recibiendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y que se le ha dado el nombre de posmodernidad, no es más ni menos que apostasía. O sea, la palabra de Dios lo identifica muy claramente como apostasía. Apostasía es el abandono de la fe, es decir, el abandono por parte del hombre de la palabra de Dios, de todo lo que tenga relacionado con Dios. Y si hay precisamente dentro de la característica de esta posmodernidad, cosas que si ustedes la fijan y buscan todo lo que son las características de la posmodernidad, ustedes van a ver que hay dos cosas que se destacan, y es la verdad relativa, o sea, lo que hoy también le llaman posverdad. Una verdad que no es absoluta, ya no hay verdad absoluta. Y cuando el hombre dice que no hay verdad absoluta, o sea, cuando el hombre, afectado por todo lo que se está vendiendo hoy, acepta que no hay verdad absoluta, eso significa que la palabra de Dios deja de ser la verdad. Entonces la verdad puede ser cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser lo que usted perciba o sienta o crea. Entonces ya se nos presenta la gran dificultad para los padres cristianos de este periodo. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos que la palabra de Dios es la verdad absoluta? Porque todo lo que está a su alrededor y todo lo que lo trata de influenciar apunta a sacar esa realidad de su mente y de su corazón. Entonces ya empieza a cuestionar, no solamente a nosotros como padres, sino también a Dios mismo. O sea, empieza a cuestionar y se le hace entonces al padre o a los padres de este periodo que estamos viviendo cada vez más difícil enseñar y disciplinar a los hijos en las cosas de Dios, porque se van a encontrar con hijos cada vez más rebeldes, menos dispuestos a oír y aceptar lo que la palabra de Dios enseña como verdad absoluta. O sea, todo ahora es cuestionable. Los valores inclusive, los valores en los que nos formamos nosotros, los mayores y los majos que vienen también detrás de nosotros, esos valores ya no son los valores absolutos. O sea, ya valores familiares, ya eso no importa. O sea, yo voy creando lo que es mis valores. O sea, fíjense qué dificultad tienen hoy en día los padres con los hijos. También otro elemento que señala lo peligroso del tiempo que estamos viviendo es esa pérdida de discernimiento. O sea, ya nada es, ni siquiera se interpreta, o sea, discernir es interpretar, concebir lo que conforme a como el que ha escrito las cosas ve las cosas, sino que al perderse el discernimiento, ahora fíjense que hay una palabra que suena mucho
que es la deconstrucción. Hay que desconstruir, o sea, deshacer lo que antes aceptamos como verdad. Entonces, por eso ahora se habla de la desconstrucción de la masculinidad y la desconstrucción de la feminidad. Ya no hay, no es binario, ya las cosas no son binarias, hombre-mujer, no, hay cosas intermedias. Hay que ver las cosas con más apertura, hay que ser más inclusivo. O sea, toda esa terminología viene, o sea, tiene una mente maestra que está trabajando detrás de ella para precisamente hacer cada vez más difícil la tarea, la labor de nosotros como padres. O sea, nos están haciendo, o sea, yo digo ahora como abuelo, porque tengo que estar vigilando, porque los hijos nuestros, o sea, no se despierdan con la crianza de sus hijos. O sea, nosotros como abuelos tratamos de aportar algo. O sea, son tiempos difíciles contra los que estamos realmente trabajando en estos últimos días que estamos viviendo. Hay que esforzarnos cada vez más para que nuestros hijos acepten, asimilen, vivan, sea una experiencia personal en cada uno de ellos, lo que es la palabra de Dios. Que ellos la absorban también lo más posible. Por eso, pongamos atención. No dejemos las cosas al azar, que la escuela, que la iglesia, no. Cada uno de nosotros asumamos nuestro rol, tanto padres como abuelos, porque aquí hay también abuelos y quizás bisabuelos, no sé, pero no le dejemos la tarea única y exclusivamente a nuestros hijos. Ayudémosles también a que en la crianza sea conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Ya no se puede castigar a los... O sea, la idea no es... Porque disciplina ya es castigo, o sea... No, la disciplina es bíblica y la vara es bíblica, en su momento, en su etapa. Apliquémosla en su etapa. Hay que quizás ahora aplicar más vara que de la cuenta. Pero ahora que nos dicen, no, los psicólogos que son los que están determinando cómo es que se deben criar los hijos, dicen que no, que eso lo... Pero todo y cada uno de nosotros y ellos mismos fueron formados con la vara, con el uso de la vara, que bien usada, porque el Señor le puso un colchoncito a cada uno de nosotros ahí atrás para que aguante. O sea, ese colchón no está de más, tiene su objetivo. O sea, sí hay que en su etapa inicial, o sea, ya hay edad que no asimila la vara, pero si no lo usó en su momento adecuado, no lo va a poder usar entonces en el momento en que va a necesitar que el niño ya reaccione y piense por sí mismo, o sea, que pueda tener control él de sus emociones y puede irse ajustando a los designios y la voluntad de nuestro Dios. Amén. Llegó el momento de dar algunos consejos de manera bien puntual, porque ya el tiempo lo tenemos encima. Un consejo que ustedes le darían a muchos padres que se han esforzado porque sus hijos sigan los caminos del Señor. Sin embargo, llega una edad o una etapa en que los hijos se descarrían o se apartan de la fe o comienzan a tomar sus propias decisiones. ¿Qué consejo ustedes le darían a esos padres o a esa madre o a ese padre que está en esa situación? Bueno, lo primero es que no desmayemos en la oración por ellos. Siempre orar por ellos. Y lo segundo es que le demos el amor de Dios a ellos, que no los desamparemos, que no lo tiremos a un lado porque quizás está caminando mal. Al contrario, debemos expresarle el amor de Dios, así como Dios nos amó a nosotros cuando estábamos descarriados. Nosotros debemos amar a nuestros hijos si están descarriados. No perder la esperanza en que Dios un día puede hacer la obra. Porque cuando nosotros sembramos la semilla, a su tiempo esa semilla va a germinar. Y quizá pase mucho tiempo y usted esté desesperado y usted diga, pero ya yo no tengo esperanza. No perdamos la esperanza, hermanos, porque a su tiempo Dios va a obrar.
Esa semilla va a nacer porque el Señor es fiel a su palabra. Y Él dice que si nosotros instruimos nuestra familia, nuestros hijos, vamos a ver buenos resultados. Sí. Venga, venga, está en la línea. Sí, no dejemos de orar por nuestros hijos. Yo creo que si hay una tarea fundamental, importantísima, es orar por nuestros hijos. Aún antes de tenerlo, aquí hay parejas y hay algunos quizás que están aspirando a formar pareja. O sea, aún en su etapa, ore por los hijos que el Señor le va a proveer. O sea, ore temprano, empiece temprano a orar por los hijos que van a ser parte de esa familia que usted está o sea, pensando que va en algún momento a tener. Si ya dio eso el primer paso, o sea, diseñó, o sea, trabajó lo que es su matrimonio, su relación de pareja, o sea, trabaje su relación de pareja para que realmente ambos empujen en la misma dirección. O sea, si trabajamos el matrimonio conforme al diseño de Dios, todo lo otro va a seguir, es como una cadena. Si usted no trabajó eso bien, óigame, todo lo otro va a haber problemas. Porque el niño va a percibir, o los hijos que el Señor ponga en ese hogar, van a percibir esa diferencia, esa situación que no está funcionando bien. Lo van a percibir y lo van a afectar. Lo van a afectar de una manera increíble. Pero si ustedes como pareja trabajan bien, viven modelan conforme a lo que es la palabra de Dios, su matrimonio, su trato, la forma en que ustedes se hablan, la forma en que se cuidan, la forma en que se manifiestan el amor de Dios que reside en ustedes. Si eso funciona bien, lo otro va a ir funcionando como un engranaje, bien aceitado, bien combinado, bien. Pero oremos por nuestros hijos, lo necesitan mucho. O sea, los que somos padres, que tenemos hijos todavía casaderos, o los que ya se han casado y que están viviendo la experiencia de ser padres, no dejemos de orar por nuestros hijos. Eso es fundamental. Y sigamos trabajando la palabra de Dios. Modelémosla, primeramente nosotros. Y como pareja, modelémosla delante de nuestros nietos. Que ellos también vean y comparen y vayan haciendo los ajustes también. En su mente va haciendo, porque el Señor ha diseñado su mente para que sea así. O sea, el diseño de Dios es un diseño increíble, extraordinario. Si hacemos las cosas conforme a como Él ha diseñado las cosas. O sea, si lo hacemos bien, conforme a la voluntad de Dios, indudablemente que las cosas van a ir funcionando bien. Los problemas van a ser menos, mucho menos. Y los que se presenten, que siempre se van a presentar, vamos a encontrar la solución en la misma palabra de Dios. O sea, que todo eso va a ir ayudando al joven que se va formando en aumentar su confianza y su fidelidad a Dios, viendo a sus padres haciendo las cosas de forma correcta. O sea, modelándole la palabra de Dios, que no haya distorsión entre lo que la palabra de Dios dice y lo que Él ve haciendo a nosotros en el hogar. Amén. 2 consejos finales ya, hermanos. Un consejo a esas madres solteras que por razones diversas están criando solas a sus hijos e hijas. Un consejo a ellas, pero también un consejo a esos padres, tanto hombre como mujer, que han perdido a sus hijos, como uno suele decir, a destiempo. Sus hijos han partido por diversas circunstancias. Puntualmente esos 2 consejos a esas 2 clases de personas. Bueno, a las madres solteras, si están en condiciones de casarse, yo le animo a que se casen, le busquen un papá a ese muchacho. Claro. Si no están en condiciones de casarse y ya han decidido quedarse solteras y están luchando, pues sepa que el Señor le va a premiar por ese esfuerzo que usted está haciendo de criar esos hijos. El Señor le va a recompensar, le va a suplir su necesidad, porque usted está haciendo una obra para Dios.
Y a los padres que han perdido hijos a de tiempo, pues queremos decirle que, como decíamos al principio, esos hijos son de Dios y Dios lo llama cuando Él quiere. Es fuerte, es duro, pero tenemos que entender de que la soberanía de Dios no es cuestionable. Él sabe cuándo y cómo hace las cosas. Lo único que tenemos que pedir es fuerzas a Dios y que nos ayude a entender su voluntad, que como dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Así que le animamos a que pongan ese asunto, ese problema o esa situación en las manos de Dios y Dios le va a ayudar. Bueno, las jóvenes solteras que si no tienen don de continencia o piensan dedicarse al servicio completo de Dios, porque es Dios el que da esa capacidad. La capacidad para quedarnos solteros es Dios que la da. Ahora, si usted no tiene esa capacidad, sea hombre o mujer, bueno, pues vaya planificando y observando y orando sobre todas las cosas para que el Señor ponga en su camino a la joven o el joven adecuado. Usted lo puede... el noviazgo es un periodo para conocerse, o sea, conocer cómo es el carácter de uno u otro. Y si usted no nota, sea si es el joven o si es la joven, que si es la joven, que ese joven que la está pretendiendo no le da el amor de Cristo, o sea, el amor ágape, o sea, hay mucha diversidad de amores, ¿no? El amor pasión tiene que estar, es parte de la mezcla, de la combinación. Pero fundamentalmente el que no puede faltar es el amor ágape. O sea, y él lo puede ir mostrando, él lo va a ir modelando, usted se va a ir dando cuenta si lo hace bien. Si el muchacho ama al Señor más que cualquier cosa, más sobre todas las cosas. O sea, ama al Señor, eso es fundamental. Está involucrado en las actividades de la iglesia, o sea, eso es también importante, o sea, tiene compromisos. Eso significa que va a amarla a usted, y ahí usted va a ir viendo en el noviazgo si realmente ese joven la ama a usted con ese amor especial del Señor, que el Señor ha mostrado para con su iglesia, ese amor especial. Tiene que tener los otros, pero ese no puede faltar. Tiene que amarla con amor sacrificial, como el Señor Jesucristo ama a la iglesia. Tiene que amarla con amor santificador. Es decir, que usted ve que ese joven se preocupa porque usted lea su Biblia, que esté en las actividades de la iglesia, que esté todo lo que tiene que ver con las actividades del Señor, en el Señor. Sea amor santificador, que tenga amor sustentador. O sea, el amor que se preocupa por usted, por lo que tiene, por lo que le falta, o sea, que va a estar pendiente de usted en todo lo que son sus necesidades. Y tiene ese amor cuidador, que la cuida a usted, que le da el cuidado debido como el vaso más frágil. Aún todavía a nuestra edad, 42 años, mi esposa siempre me tiene, porque uno es distraído, señores. Ténganos paciencia. Mi esposa me tiene que decir de vez en cuando, acuérdate que yo soy el vaso más frágil. Eso ya es una señal de que tengo que bajar así la intensidad de lo que esté haciendo, porque la estoy hiriendo, la estoy haciendo sentirse, ofendido, herida, o sea. Pero eso uno lo va observando temprano. O sea, si la pareja, si el joven tiene esas capacidades, pues la joven ya tiene ciertos elementos ahí que le dan un indicio de que puede ser ese el joven. El joven también por igual. El joven tiene que observar que la joven ame al Señor sobre todas las cosas. Que no haya nada más importante para ella que estar acorde con lo que es la voluntad de Dios. O sea,
Acuérdense que la demanda del Señor es para la esposa que respete, que respete a su marido. O sea, que sea obediente, o sea, se sujete, sea capaz de sujetarse a la dirección de su marido. Si el esposo la ama con el amor del Señor y ella lo ama a él con el amor del Señor, ambos van a funcionar bien. O sea, usted no se le va a salir con 2 o 3 cosas que el muchacho se espante. O sea, la muchacha, si usted ve ese tipo de carácter, hay problemas ahí. Entonces, todos esos son elementos que van a ir a contribuir a que la relación de parejas termine realmente en un matrimonio acorde a la voluntad de Dios y que pueda las demás cosas seguir funcionando en esa dirección. A los que han perdido hijos, si uno ha criado bien, si uno ha hecho las cosas conforme a lo que es la soberana voluntad de Dios, desde temprano, como yo decía, la tarea comienza aún antes de venir los hijos. Si uno ha hecho las cosas bien, conforme a lo que Dios revela en su palabra, en lo que es la crianza de nuestros hijos, no nos sintamos mal. Si el Señor en su momento, porque Él es soberano, como le decía el texto de Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. El Señor no lo puede dar por 20, 30, 40, 50. Mi mamá tiene 103, va a cumplir 103 años. Yo tengo, que soy el mayor, 68 años. O sea, mi mamá ha visto, y le agradezco al Señor por mi mamá, porque mi mamá, cuando vio que el papá nuestro no funcionaba, nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor, hay otro varón y una hembra. Cuando mi mamá vio temprano que mi papá no iba a hacer buena cosa, se dejó de él y se dedicó a nosotros, a criarnos a nosotros. Con la ayuda de sus hermanos, también cristianos. O sea, formó o mantuvo las riendas de la familia confiando en el Señor. Y tengo mucho, y mis demás hermanos tenemos mucho que agradecerle. Yo soy anciano ahora, mi hermano es pastor en Carolina del Norte, mi hermana es diácona o diaconisa en la iglesia que pastorea Ezequiel Molina. O sea, nosotros como hijos de ella, o sea, seguimos los pasos que ella nos enseñó temprano. El Señor le ha permitido vernos a ella, no solamente a nosotros, sino también a nuestros nietos. O sea, a lo que para ella serían los bisnietos. O sea, la labor que ella hizo, el Señor le ha permitido a ella verlo en todos esos años que tiene, porque tiene su mente bien despierta y salud, gracias a Dios, o sea, aún en su edad. Pero ahora le ha permitido ver todo ese cumplimiento de lo que es el Proverbios 22. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, o sea, va a pasar por la juventud, por la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad madura. Yo no estoy viejo, o sea, estoy en la juventud madura. O sea, le ha permitido a ella ver todo el proceso y disfrutar todo ese proceso. O sea, a algunos padres el Señor no permite y les permite ese privilegio. A otros quizás no ver a sus hijos, pero si lo hacemos como el Señor diseñó las cosas, uno va a sentir una gran satisfacción, una enorme satisfacción de ver el cumplimiento de la voluntad del Señor en la vida nuestra, que uno actuó y se comportó como el Señor diseñó, como es el deseo del Señor, al diseñar nuestra familia. O sea, hagámoslo bien temprano, para que podamos tener siempre esa satisfacción y no tengamos después que lamentarnos, óyeme, si yo hubiera hecho, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué no fui más insistente? O sea, que esa no sea la experiencia de ninguno de nosotros aquí presentes. Amén. Damos muchas gracias, Ernesto, Benjamín, por sus aportes. En verdad que han sido muy valiosos. Un aplauso, hermanos.
Gracias, hermanos. Y ya para finalizar, llamo a nuestro hermano y pastor Josué, que tiene un anuncio importante que dar y él mismo va a orar para finalizar.